Don Humberto Correa Cánovas, economista, docente de la Universidad de Piura, en su momento ha sido decano del Colegio de Economistas de Piura. Don Humberto, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable y felices Un fiestas. gusto. Felices fiestas también para ti y toda la familia y tus televidentes. ¿Cómo analiza el desempeño de la economía regional en Piura, no? ¿Está cerrando en rojo? ¿Hay alguna mejora respecto a 2023? ¿Cómo presenta, cómo está analizando la economía Bueno, regional? la información que tenemos de los dos últimos trimestres, planteando esto al mes de septiembre, muestran una ligera recuperación, cerrando en 2,8% el crecimiento, pero las condiciones son difíciles toda vez de que hemos tenido una caída de importante superior al 4% en el primer trimestre del año, consecuencia de varios factores, ¿no? El tema climático, ya tenemos nosotros condiciones de cambio climático, no de ahora, y eso es algo que no se entiende. En un reciente trabajo que hemos publicado a través del Colegio de Ingenieros del Perú sobre un diagnóstico del impacto del cambio climático en Piura, demostramos que ello ha ocurrido con más de 2 grados centígrados en todo el Valle del Chira desde la década pasada, ¿no? Entonces, lo que tenemos en ciernes es una situación bastante crítica que afecta más a los productores de alimentos de áreas andinas fundamentalmente y de áreas rurales pobres en las cuales no tienen las posibilidades tecnológicas de enfrentar condiciones de cambio climático y eso se refleja en esa situación. Al igual que en el caso de productos de agroexportación como la uva, el arándano, el mango, que ha sido duramente afectado, aun cuando este año hay una buena campaña, sin embargo, las condiciones de precios y calidad del mismo en cuanto al calibre de exportación, no ha permitido una rentabilización para los productores, principalmente, ¿no? Esto ha devenido en situaciones de incremento. El último reporte del Instituto Peruano de Economía a través del Índice de Competitividad Regional establece que Piura está en el puesto 18 de 25 regiones, lo cual significa que Piura es más pobre que 17 regiones del país, ¿no? Es una situación bastante preocupante. Ahora, don Humberto, ¿ello qué significa? Que entre las principales amenazas para la economía regional está el cambio climático asociado al déficit hídrico que se ha presentado en los últimos meses en Piura. Y esto tiene una afectación en qué sectores: agricultura y naturalmente Exacto, también el tema del fundamentalmente empleo. agricultura y ganadería. Por lo tanto, claro, el empleo en Piura, el 28% es explicado por la actividad agrícola, ¿no? Y fundamentalmente en el tema de agroexportación, que había alcanzado al menos condiciones de empleo, un empleo adecuado, en la medida que quienes trabajan en el sector tienen un seguro social, tienen una AFP, tienen vacaciones, etcétera, que eran condiciones favorables, eso se va a ver afectado también por las menor condiciones de producción y esperamos una normalización, pero hay condiciones que bastante alarmantes que se han agravado en este último año. A eso agrégale todas las condiciones del país que desde la pandemia prácticamente ha olvidado al sector agrario, principalmente a los pequeños productores y agricultura familiar, que no tienen los recursos ni la tecnología para enfrentar estas condiciones que enfrentamos, tanto en lo ambiental, en lo económico como en estos vaivenes políticos que no definen las condiciones para que los productores tomen decisiones de mediano plazo. Y esto nos invita un poco a mirar en perspectiva qué es lo que se tendría que hacer, ¿no?, para generar mejores condiciones de crecimiento en la economía regional. Piura tiene un alto déficit de infraestructura fundamentalmente hídrica, infraestructura hidráulica que podría aprovecharse justamente en estas circunstancias en época de estiaje, porque en época de venida lo que pierde Piura son millones y millones de metros cúbicos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No hay una buena ejecución del gasto público? ¿No hay En una buena general, focalización?
En general es un tema del país, ¿no? 25, exactamente 33 años sin planificación. El último esfuerzo de planificación fue en el 2002 a través del Consejo Nacional de Descentralización, donde se plantearon para todo el país cuáles eran los proyectos más relevantes que debían hacerse. Y en el caso de Piura, teníamos el caso de la particularidad planteado también por el proyecto especial Chira Piura, por el gobierno regional de aquel entonces y hace dos gobiernos regionales también se reactivó la necesidad de que Piura pudiese contar con reservorios adicionales, porque en la particularidad que hemos señalado al inicio de esta conversación del tema del cambio climático, las provisiones, por lo menos hasta el 2050, plantean que Piura es una de las regiones en todo el estrés hídrico que sufrirá durante esta primera parte del siglo. El país, Piura es una región que tiene ventaja en torno a la provisión de agua. Esto no es continuo, por eso se planteaba que deberían habilitarse nuevos reservorios. Recuerda que ya el Chirapiura tiene más de 50 años con un tema de infraestructura deteriorado en términos de colmatación, en términos de distribución, sus canales principales tienen ya más de 45 años, por lo tanto han cumplido una vida útil. No se ha avanzado en términos de protección del capital natural porque no se han hecho inversiones en drenaje, lo cual limita mucho el trabajo. Quien puede sostener una agricultura rentable en esas circunstancias es quien tiene condiciones de riego tecnificado, alta tecnología, etcétera. Entonces, Piura puede, en años normales, que van a venir también en provisión de agua, casi el 50% de 5.000 a 5.500 millones de metros cúbicos de agua que tiene la región se pierden en el mar, producto de que faltan Sí. reservorios, y esos reservorios en ejecución, que debieron comenzar hace por lo menos 15 años atrás, significaría tener un área bajo riego de 500.000 hectáreas y a eso 2 millones de posibilidades de empleo, ¿no? Tanto directo como indirecto. Eso se perdió. Pero nunca es tarde si es que recuperásemos la calma y la posibilidad de pensar en el futuro y decir que Piura, en estas condiciones de que va a haber relativamente más agua en nuestro territorio, debería comenzar a construir los reservorios de Xalajal, Golondrina, un auxiliar en San Francisco, la represa de Povechos, el tema del Alto Piura, etcétera, ¿no? Ahí podríamos almacenar suficiente agua para pasar y Piura podría ser la despensa alimentaria del país con 500.000 hectáreas bajo riego y seguridad en el empleo, así como para la agroexportación. ¿Y cómo Nada estás? de eso se ha hecho. Claro. Ahora se está planteando a partir del gobierno regional y con la interacción del Ministerio de Agricultura, un plan hídrico que recién hay que contratar a un consultor. Creo que los estudios que hay en Piura son más que suficientes para en iniciativas público-privadas o en asocios del nivel de gobierno a gobierno, podríamos comenzar a trabajar desde ya para en los próximos 4 años poder tener una ampliación de frontera agrícola y una seguridad de recurso hídrico. Nosotros en la historia de Piura, contada por las memorias y actas que tiene la Cámara de Comercio en más de 100 años, revela que podemos tener Sí, periodos de sequía superiores a los 8 años, ¿no? Entonces podemos estar enfrentando esta situación. El gran problema del país es que carece de así es. información, carece de observatorios, de sistematización de diferentes variables, no solamente económicas, sociales, sino también Así es. ambientales, para poder evaluar las condiciones futuras, ¿no? Entonces, ante una situación incierta, lo que queda es una retracción de la inversión privada y quienes están ahora en este problema tratar de salvar los cultivos. Felizmente, algunos de ahora exportación son de alta rentabilidad y pueden permitir sus costos, Ahora, lo cual no sucede con el típico arrocero, con el típico sí. maicero, etcétera, que no Don, tienen ese soporte, don ¿no? Humberto, ¿y cómo está cerrando el año en cuanto a ejecución de gasto, ejecución de obras, tanto en los gobiernos nacionales, el gobierno Ha regional? habido
Producto de la inestabilidad, ha habido una mala jugada de parte del ministerio que ha tratado de hacer caja porque seguimos una política netamente fiscal basada en transferencias a través de bonos, a través de una directiva que facilita a quienes son más amigos del régimen y a otros no, y distorsiones. Entonces se ha planteado de que lo que no se ejecuta en las instancias locales, regionales o de instancias públicas se revierte al nivel central y han disminuido presupuestos tanto para los distintos niveles de gobierno como instancias públicas, lo cual va a hacer más lenta las inversiones o las posibilidades de enfrentar el próximo año cuando se necesitan condiciones de reactivación, de desarrollo de infraestructura urgente para impulsar también las posibilidades de que entre la inversión privada en estos sectores. Tenemos altibajos tremendos en el tema minero con la refinería de Talara. Todavía pareciera que está en prueba, no tiene una estabilidad en la producción. Las condiciones en las que está Petroperú y no definen políticas también no permite asegurar, aunque el sector ya está en caída por la baja de reservas, pero hay áreas donde todavía falta información, otra vez exploración para asegurar condiciones. O en todo caso, lo que tenemos que pasar es a importar más petróleo crudo para operarlo o transformarlo en la refinería de Talara, lo cual nos da una ventaja de seguridad energética. Recuerda que ahora el mundo tiene una tendencia al cambio de matriz, particularmente en el sector transporte. Tienes el tema de los autos eléctricos, de los autos a gas, y eso tiene una menor presión, pero sin embargo, la mayoría de nuestro parque automotor sigue dependiendo del combustible y ahí hay una ventana de posibilidades para tratar de Ahora, sanear las cosas, ¿no? En cuanto al tema agrícola, seguimos apostando a las bondades climáticas que tiene Piura para cultivos de alto rendimiento, de agroexportación, pero necesitamos la seguridad del agua. En torno a pesca, es un sector que ha variado demasiado, como variabilidad del 50%, y si bien hay algunas empresas orientadas también a la exportación, que tienen la tecnología, la mayoría carece de ello y no hay un aprovechamiento adecuado por las condiciones también que estamos enfrentando en torno al volumen de masa para poder capturar, ¿no? Ahí tenemos problemas. Y el tema ahora que vuelve a surgir es el tema de la actividad minera, una actividad que ya no es de tajo abierto, sino de socavón, pero las limitaciones en cuanto a la comprensión de esto y ciertos intereses que hay no permiten hasta ahora tener una claridad. Los piuranos necesitamos sentarnos a conversar y planear qué vamos a hacer o qué nos va a tocar en el futuro y qué recursos tenemos y cómo aprovecharlos. Explotar un recurso por explotarlo no tiene sentido en el caso minero si es que esto no te sirve como una locomotora impulsadora del proceso de desarrollo y facilitar otras actividades y a través de los recursos de regalías y canon poder emprender de manera más eficiente, no la obra pública por obra pública, sino aquella que genere condiciones de empleo a futuro que no tendremos cuando el recurso ya no esté. Entonces así es es. realmente complicado hablar siempre de coyuntura sin tener una claridad de qué es lo que queremos a futuro. Todo el mundo Así. ahora reclama y pide, pero hemos hecho durante más de 25 años para priorizar, como decíamos antes, obras que nos aseguren condiciones de recurso hídrico. Hoy en día, incluso el abastecimiento de agua para consumo humano está inseguro, ¿no? Muy bien, don Humberto, yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional, por darnos esta visión regional en cuanto al marco económico y cuáles son las perspectivas que se presentan. Le agradezco Sí, como siempre la amabilidad. solo, Sí, cómo no. solo 10 segundos nada más, que Sí, si bien uno puede parecer pesimista, pero es bueno siempre recalcar que si uno no se sienta a prever el futuro o a
hacer un esfuerzo por pensar qué voy a hacer mañana, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y los problemas cada vez nos van a golpear más. Muy Muy bien, don buenos Humberto días y Correa. feliz año a todos tu gente. De la misma manera, un feliz 2025. Gracias.